cómo tener una iglesia discipuladora a través de la escuela sabática. En primer lugar, vamos a definir qué es discipulado, ¿no? Y de allí vamos a conversar brevemente acerca de esto. Como todos ustedes, me he tomado el tiempo de googlear, he puesto allí en Google qué es discipulado, ¿no? Y cuando uno busca acerca de discipulado, se va a encontrar con mucha información, y la mayoría de información que nosotros, o la mayor cantidad de información que nosotros podemos encontrar en la red, en la web, son de origen católico, porque los católicos también hablan de discipulado, mucho de discipulado, los evangélicos también, y un poquito también hablan los adventistas. Básicamente me refiero a materiales, y todos tienen una visión distinta de lo que es discipulado. ¿Qué es discipulado entonces? Es la gran pregunta, ¿no? Y uno podría preguntarse, pastor, la iglesia está hablando mucho de discipulado, está hablando el pastor, está hablando los últimos tiempos, pero aunque hablamos con énfasis en esos últimos años, en realidad el discipulado no es algo nuevo, sino es muy antiguo, tan antiguo como el ministerio de Cristo. Entonces, ¿qué es discipulado? Y para ello tenemos que reconocer que necesitamos seguir el ejemplo del que hizo discípulos y tuvo éxito. Porque en la vida, como en muchos aspectos, solemos hablar mucho y hacer poco. Y la mayoría de eruditos y gurús de discipulado que hoy tú encuentras en los libros, en la internet, hablan de discipulado, pero muchos de ellos ni siquiera nunca han pastoreado ni siquiera un grupo pequeño o una unidad de acción. Entonces escriben de lo que quizás se imaginan o piensan, pero muchos de ustedes en su experiencia probablemente tienen mucha más capacidad de decir qué es discipulado en términos prácticos. Entonces, para que nosotros hablemos de discipulado, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo, y Él tuvo éxito cuando hizo discípulos. Y la Biblia nos da mucho ejemplo de ello. Entonces, el texto base que quiero destacar y en base a ello desarrollar toda la lección de esta tarde tiene que ver con Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: subió Jesús a una montaña y llamó a los que él quiso, los cuales vinieron a él o se reunieron con él. Y dice la Biblia: designó a 12 quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En este texto encontramos tres palabras que quiero destacar. Primero, estableció a 12, relación, para que estuviesen con él, comunión, y para enviarlos a predicar, misión. Muchos hemos escuchado esas tres palabras, comunión, relación y misión, y son bíblicas, hermanos. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener la seguridad de que el trabajo que ya mencionó el pastor Aldo no es un trabajo que viene de la nada, que a alguien se le ocurrió, sino es algo inspirado, es bíblico. Jesús, entonces, hizo discípulos. ¿Cómo hizo discípulos Jesús? A través de la comunión, a través de la relación y a través de la misión. Dice la Biblia: estableció a 12, relación, para que estuvieran con él, que tiene que ver con comunión, y para enviarlos a predicar. En otras palabras, todo el discipulado, todos los libros que puedas imaginarte, toda la información que tú puedas conocer a través de libros, seminarios, palestras, etcétera, etcétera, y sermones, se pueden resumir así: ¿cómo se hace discípulos? La respuesta sería: como lo hizo Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si un discípulo quiere ser un discípulo bíblico, necesita esos tres elementos. Entonces, la gran pregunta es: si Jesús lo hizo así, ¿cómo deberíamos hacer nosotros? Siguiendo su ejemplo. Si Jesús lo hizo así, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo de manera diferente? Entonces, si queremos tener éxito haciendo discípulos, si queremos tener una iglesia discipuladora, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús.
Y aunque eso de aquí, lo que les estoy diciendo parece utópico, parece poético y parece un cliché, no es así. Por eso esta tarde quiero básicamente mostrarte en práctica, con cosas que tú conoces. No le tienes que buscar en un libro, no tienes que buscar en un diccionario para entenderlo. Vamos a ver cómo tener una iglesia discipuladora a través de la escuela sabática. Como bien mencionó, y qué lindo que Dios dirija todo, el pastor Aldo justamente mostró algo que yo pensaba de tener unos minutos para explicarlo, pero no lo voy a hacer porque él ya lo dijo bien clarito. La escuela sabática es el instrumento, es el departamento, es el área que Dios usó históricamente para justamente enseñarnos estos tres elementos que Jesús lo hizo en la práctica: comunión, relación y misión. ¿Cómo lo haremos nosotros? A través de la escuela sabática. ¿Y la escuela sabática por qué? ¿Por qué no el departamento de conquistadores? ¿Por qué no el departamento de ministerio de la mujer? ¿Por qué no el departamento de jóvenes que tienen mucha fuerza y son un departamento muy fuerte? ¿Por qué no él? ¿Por qué no a través de esos departamentos? Estamos hablando como iglesia, nosotros en la práctica. A ti que eres anciano, a ti que eres pastor, a ti que eres maestro, dirigente. Y vamos a conocer al menos 5 razones. En primer lugar, y ese no es el tema en sí, es una introducción apenas para entrar al fondo del tema. 5 razones del por qué la escuela sabática debe ser la estructura sobre la cual debemos trabajar el discipulado si queremos tener una iglesia discipuladora. En primer lugar, por su historia. Ya mencionó el pastor, desde 1852, la escuela sabática se erige como un movimiento para enseñarnos al menos 3 cosas: unidad doctrinal, unidad en misión y unidad como iglesia, en sentimiento. Tú no vas a conocer otro departamento que tenga una rica historia como la escuela sabática. Desde 1852 la escuela sabática se levanta como un monumento y es la estructura hasta hoy más sólida que la iglesia tiene. Hemos hecho mucho por otros departamentos y hemos hecho tan poco por la escuela sabática. Y habiendo hecho mucho por otros departamentos, hemos visto que las cosas no funcionan bien. Pero habiendo hecho tan poco por la escuela sabática, vemos que la escuela sabática es como un cántico viejo, dice: en las luchas y en las pruebas, la escuela sabática sigue caminando, nunca se detiene y predicando va. Alguien decía que la escuela sabática es como ese hermanito anciano de la iglesia, de edad, que va a la iglesia, lucha y permanece fiel, aunque haya inundaciones, él es fiel. Esa es la escuela sabática. Entonces, por su historia, la escuela sabática se convierte en la mejor estructura para ser discípulos, porque cumple las condiciones que Jesús quiere que tengamos para ser discípulos. En segundo lugar, por sus objetivos. El pastor Aldo ya mencionó que tiene 4 objetivos la escuela sabática: estudio de la Biblia, tiene compañerismo o confraternización, testificación, ¿sí? Y después misión mundial. Si ustedes hacen un análisis de cada uno de ellos, es en el punto 1, el objetivo número 1, estudio de la Biblia tiene que ver con comunión, compañerismo tiene que ver con relación, y testificación y misión mundial tiene que ver con misión. O sea, si Jesús lo hizo así, con comunión, relación y misión, la escuela sabática por eso, por sus objetivos, se convierte en la plataforma, en la estructura ideal para ser discípulos. En tercer lugar, por su alcance. Amigos queridos hermanos, eso es lo más lindo de la escuela sabática. Desde la barriga de mamá, desde cuna hasta que uno fallece, va a ser miembro o va a ser alumno de la escuela sabática. La escuela sabática atiende a cuna, infante, primario, intermediario, juveniles, jóvenes, adultos. ¡Qué bendición! No existe otro departamento en la iglesia que atienda a toda la hermandad como lo hace la escuela sabática. Y en cuarto lugar, por su evolución. Nosotros tenemos una debilidad en la iglesia adventista en los últimos años, no antes, en los últimos años. La escuela sabática ha venido en la historia siendo acompañado por un instrumento que se llama la tarjeta de registro o la carta de presencia, como dicen en algunos lugares, que no sirve apenas para llamar lista
como algunos piensan, sino que sirve como un instrumento de evaluación que nosotros podemos usar de buena manera para determinar cómo está nuestro grupo pequeño, cómo está nuestra unidad de acción, cómo está nuestra escuela sabática, a fin de que podamos nosotros tomar medidas para mejorar. Y finalmente, la quinta razón es por sus maestros. No existe otro departamento en la iglesia que tenga un protagonista semanal y durante la semana, no solamente el sábado, sino durante los días de la semana, que se convierte en un pastor para su unidad de acción. Entonces, ¿por qué la escuela sabática debe ser la plataforma o la estructura para hacer discípulos? Por su historia, por sus objetivos, por su alcance, por su evaluación y finalmente por sus maestros. Dicho esto, voy a darles a continuación 3 elementos que debemos considerar para que podamos tener una iglesia discipuladora, como bien mencionó el título del seminario. 3 elementos que vamos a considerar como un objetivo. Una iglesia que quiere ser una iglesia discipuladora, un distrito que quiere ser un distrito discipulador, una familia, inclusive un grupo pequeño que quiere ser discipulador o una unidad de acción que quiere ser discipuladora, debe contar esos 3 elementos. En primer lugar, 3 objetivos. En primer lugar, lograr que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia. En segundo lugar, lograr que la clase de maestros sea un centro de entrenamiento para cumplir la misión. Y en tercer lugar, lograr que el maestro sea un pastor de su unidad de acción, llevándolos a vivir el CRM. 3 elementos. Vamos a repetirlo allí. Lograr que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia. Segundo lugar, lograr que la clase de maestros sea un centro de entrenamiento para cumplir la misión. Y en tercer lugar, lograr que el maestro sea un pastor de su unidad de acción, llevándolos a vivir las metas o el CRM. Entonces vamos a empezar. En primer lugar, dice allí, la escuela sabática, el corazón de la iglesia. Ese es el primer objetivo. Si tú quieres que tu iglesia sea una iglesia discipuladora, debes trabajar juntamente con tu directiva, juntamente con tus líderes, con tus iglesias, con este desafío. Que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia. Flora Plummer, la única mujer que llegó a ser directora de escuela sabática de la Asociación General por muchos años, decía lo siguiente: donde quiera que el sábado es conocido y amado, hay una iglesia, hay una escuela sabática, una lección, un maestro y una clase. La escuela sabática es el corazón de la iglesia, porque hay muchas iglesias que ni siquiera tienen culto de adoración. Es más, la iglesia adventista históricamente no tuvo culto de adoración, o sea, culto divino que le llamamos. Las mañanas de sábado se resumían en reuniones de estudio de la Biblia. Entonces la escuela sabática tiene una relevancia especial, por eso debe ser considerada el corazón de la iglesia. Y entonces, para que esto sea posible, nosotros debemos ser honestos en responder lo siguiente, ¿no? Así es la pregunta. ¿Cuál es el primer objetivo? Lograr que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia. Y entonces eso suena bonito. Ah, sí, pastor, qué lindo, el corazón de la iglesia. Hasta suena tan poético y romántico. Pero ya les dije que nosotros debemos ser prácticos, hermanos. Entonces, ¿cómo lograr que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia en asuntos prácticos? Y ya no está nada para inventar, ya se ha inventado todo. Este es el lema de la escuela sabática, queridos hermanos. ¿Cómo lograremos que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia? A través de este lema que muchos quizás desconocemos, pero que hoy vamos a recordarlo. Vamos a repetirlo allí, si pueden leer también. Siempre presente, y tiene así hasta su símbolo ahí, para que tú... Es una memotecnia. Siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente mi lección y cumpliendo la misión. Si nosotros queremos ser
queremos tener una iglesia relevante, discipuladora, vibrante, misionera, de avanzar, y que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia. Porque muchos dicen, pastor, ¿cómo puede ser la escuela sabática el corazón de la iglesia si en la escuela sabática apenas están algunos gatitos, hay unos cuantos, es aburrido, empieza tarde, los maestros no vienen? Para que eso cambie, no tiene que cambiar el pastor, no tiene que cambiar la misión, no. Necesita cambiar la hermandad. Y la hermandad necesita poner en práctica el lema de la escuela sabática, que es siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente mi lección y cumpliendo la misión. Una escuela sabática que tiene alumnos así va a ser una iglesia vibrante, poderosa, de avanzada. Y vas a ver que tu escuela sabática va a ser toda una revolución. ¿Cómo lograr que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia? Siempre presente. Nunca faltes a la escuela sabática. Siempre a tiempo. Claro, tienes que llegar temprano a la escuela sabática, no a la hora que se te antoje. Algunas personas dicen así, pastor, yo voy a la escuela sabática, no lo veo tan importante como el culto divino. Puedo faltar a la escuela sabática, pero al culto divino sí, o al culto de adoración. Y no debe ser así, querido hermano. Y muchos pastores también cometemos el error de que en la hora de escuela sabática, a veces en nuestra buena intención vamos a reunirnos un rato con los ancianos, a ver algunos temas de acuerdos, qué sé yo, entregar materiales, y no debe ser así. El pastor, nosotros somos llamados en primer lugar a hacer que se cumpla la escuela sabática. Primer elemento. Amén, hermanos, estamos atentos allí, ¿no? Me parece que sí. Bueno, continuamos entonces con el segundo punto. El segundo punto es el siguiente. ¿Cuál era el segundo objetivo? Lograr que la clase de maestros sea un centro de entrenamiento para cumplir la misión. Entonces aquí está el segundo objetivo para una iglesia discipuladora, para tener una iglesia discipuladora ferviente. Entonces, por muchos años, la escuela sabática tiene un hijito, si cabe el término, un hijito así como que si fuera el entenado, yo les digo siempre, ¿no? O sea, algunos pues no quieren mucho su entenado, porque es una clase de maestros que solamente vienen algunas personas y que se dedican como una hora y media a debatir la lección y en demostrar quién sabe más que otro y quién sabe poco, al menos. Algunos, que eso no pasa en Chile, por supuesto, eso pasa aquí en Perú nomás. Pero parece un debate y tanto tiempo gastan y algunos inclusive hasta se pelean y otros pues dicen, no, ¿para qué voy a escuchar lo mismo si yo estudié en la semana? O mejor le escucho al pastor Bullón en sus videos o tantos videos que hay ahora en YouTube para ver el repaso de la lección. Entonces muchos no asisten a la clase de maestros. Entonces, el segundo objetivo para que una iglesia sea discipuladora tiene que ver con que la clase de maestros debe ser un centro de entrenamiento para cumplir la misión. Y aquí hay una cita de Elena de White que dice lo siguiente: cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y a enseñar clases en la escuela sabática, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo y trabajar en pro de los inconversos. Ministerio de Curación, página 107. Interesante esta cita. Cada iglesia debería ser una escuela práctica de obreros cristianos. Y miren lo que dice la siguiente oración. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos. Pregunto, ¿qué le estamos dando nosotros? ¿Qué le estamos enseñando nosotros a la iglesia? Yo felicito a los pastores y a los líderes que se preocupan por enseñarle, no solamente a hacer nudos a los hermanos, no solamente hacer cocina, no solamente hacer algunas cosas que son buenas. Sí, yo siempre hablo eso con el director de jóvenes acá de la Unión. Está bien enseñar a hacer los campamentos, nudos, juegos sociales, etcétera, pero deberíamos enseñar en primer lugar a que aprendan a dar estudios bíblicos, a dirigir las clases de escuela sabática, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo. Si ustedes se dan cuenta, todas las citas de Elena de White, no tengo tiempo para mostrarles, pero todas las citas de Elena de White que hablan acerca de que la escuela sabática tiene que ser una escuela práctica, tienen un contexto de misión. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí, querido hermano? Que el maestro o líder debe ser entrenado para poder servir mejor a la iglesia.
Si nosotros queremos tener una escuela sabática, una iglesia discipuladora a través de la escuela sabática, necesitamos activar o reactivar la clase de maestros. Y la clase de maestros no debe ser apenas un lugar para repasar la lección o para repetir o aprender la clase didáctica, no. Una clase de maestros debe tener al menos 3 elementos para poder ser una clase de maestros que cumpla la misión de entrenar, de enseñar. Con 3 elementos. Una clase de maestros debe enseñar, con las 3 Es están allí, debe entrenar y debe evaluar. Enseñar, entrenar y evaluar. La pregunta es ¿qué? Enseñar ¿qué cosa? La lección de escuela sabática, pero no para hacerlo como un debate, sino para enseñar el bosquejo de la lección de escuela sabática utilizando el ciclo del aprendizaje. El motiva, ¿se acuerdan ustedes? El explora, el crea, el aplica y el crea. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Bueno, nosotros siempre desde la división están siempre enseñando y motivando a que se pueda tener este detalle. Una clase de maestros entonces debe enseñar en unos 15 minutos como máximo, porque nosotros en una clase de maestros queremos que los maestros se pongan de acuerdo cuáles van a ser los puntos a enfatizar durante las clases, ya cuando vayan cada maestro, cuando vaya a su clase de escuela sabática. Entonces aquí es apenas una conclusión de puntos que no necesita mucho más de 15 a 20 minutos. En segundo lugar, una clase de maestros debe entrenar. Y aquí yo he puesto aquí como un libro, este libro lo escribí, se llama Hagan discípulos, hacia una iglesia discipuladora, pero ustedes pueden, aquí en la Unión se está utilizando este material para que todas las clases de maestros lo estudien cada sábado semanalmente. Aunque ahorita estamos en cuarentena, las clases de maestros siguen funcionando porque hay estas plataformas como el Zoom, etc. Entonces, después de enseñar en unos 15 minutos, nos vamos a dedicar a entrenar. Aquí se hacen seminarios de acuerdo a la necesidad del distrito, del campo o de la unión, que pues ustedes como pastores que están escuchándome tranquilamente pueden hacer su plan de clases de acuerdo a la necesidad de sus hermanos. Y finalizamos en el tercer punto con evaluar o evalúan. Aquí en la evaluación nosotros usaremos el registro de escuela sabática o también usaremos el termómetro que también las escuelas sabáticas tienen, solo que muchos no lo usan adecuadamente. Aquí hay herramientas muy ricas que se pueden usar en Excel, con tablas comparativas, en PowerPoint. Hay muchas formas. Las formas pueden cambiar, pero el fondo, la esencia debe ser considerada. Entonces, si tú quieres que tu iglesia sea una iglesia vibrante, una iglesia discipuladora, no solamente trabajas con la escuela sabática, sino trabaja en el corazón que tiene que ver con los maestros. Y esto se trabaja a nivel de la clase de maestros, o como algunos lo dicen, el consejo de maestros de escuela sabática. Repito, no debe ser apenas un lugar para aprender la lección, porque ya la lección la estudiaste durante la semana. ¿Sí? Tiene que ser un lugar para enseñar, para entrenar y para evaluar. La evaluación es muy importante, querido hermano. ¿Cómo nosotros determinamos la realidad espiritual de nuestra iglesia, de nuestra unidad de acción, si no conocemos, si no la evaluamos? Se dice que el corazón de la iglesia es la escuela sabática, pero el registro de escuela sabática es el electrocardiograma. Si tú quieres saber cómo está tu corazón, tienes que analizarte bajo la lupa del electrocardiograma y ahí sabrás si estás con hipertensión, cómo está tu corazón, porque es importante diagnosticarlo. Entonces, me preguntan siempre, Pastor Heisen, ¿en qué horario se hace la clase de maestros? Bueno, algunos lo hacen antes, una hora antes de la escuela sabática, algunos lo hacen durante la semana. Hermanos, las formas pueden variar, el horario puede variar, pero la idea es que nosotros podamos tener esta clase de maestros de manera constante y frecuente. Ese es el segundo objetivo.
La escuela sabática es un campo misionero y debería manifestarse muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra que se ha manifestado en el pasado. Bueno, continuamos entonces y vamos a finalizar con el último punto. El maestro de escuela sabática, un pastor. En tercer lugar, el tercer objetivo para tener una iglesia discipuladora es que el maestro deje de ser apenas un profesor. Por años hemos visto que el maestro ha perdido el foco de su misión, de su ministerio. El maestro no debe ser apenas el hermano que viene a veces hasta tarde a su clase de escuela sabática los sábados, se pone delante de él y comienza a enseñar. No, ya esa visión de maestro debe ser cambiada, el chip debe ser cambiado. Y no cambiado por hombres, sino por Dios, tiene que ser transformado porque el ministerio de un maestro va más allá de apenas enseñar la lección. Nosotros soñamos con una generación de pastores, de ancianos, de maestros que tengan más pasión por las personas. La obra personal es 10 veces más efectiva que la predicación, dice Elena de White. Entonces, un pastor necesita pastorear. Un anciano también. Como bien mencionó el pastor Aldo, el tema del pastoreo no es solamente un llamado para los pastores de la misión o de la asociación, no. El pastorado, a la luz de la Biblia, el pastorado voluntario, tiene que ver con que todos nosotros fuimos llamados a ser pastores. Entonces, ahí está el desafío, queridos hermanos, que podamos ser pastores según el corazón de Dios. Entonces un pastor básicamente hace 3 cosas, queridos hermanos. En primer lugar, alimenta. Jehová es mi pastor, nada me falta, dice Salmo 23:1. La primera labor de un pastor, de un maestro de escuela sabática, tiene que ser la de alimentar. Alimentar. En segundo lugar, tiene que cuidar. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alimenta, cuida, ¿y qué más? Instruye. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, sigo diciendo yo, ¿no? Que no solamente basta dar la información, sino decir cómo haremos todo eso. Entonces, ¿cómo un pastor alimenta? A través de la palabra de Dios, a través de la lección de escuela sabática. Hermanos, el maestro, según el corazón de Dios, el maestro tiene que velar por la salud espiritual de su unidad. Si tú eres un maestro, tienes que preocuparte en que si toda tu unidad de acción y tus alumnos están estudiando su lección todos los días. Es como el pastor que se preocupa de que sus ovejas coman pasto fresco, se alimenten. Si tú, como maestro, no te interesas en la alimentación de tus ovejas o de los miembros de los alumnos de tu unidad de acción, pues tranquilamente tus ovejas a lo mejor están comiendo pasto envenenado, y existe mucho pasto en el internet, pasto envenenado, pasto que aleja de Dios antes que acercarlos. Entonces, ¿cómo yo alimento como pastor de unidad de acción, como maestro? Procurando y buscando que toda mi unidad de acción estudie su Biblia todos los días a través de la lección de escuela sabática. Cada día, cada mañana, cada uno, maná, alimento para la vida. ¿Cómo yo cuido? Como a través de los grupos pequeños. Recuerden que los grupos pequeños son parte de la escuela sabática, ¿sí? Y el ideal es que la clase de escuela sabática, la unidad de acción de escuela sabática que se reúne los sábados, también pueda reunirse durante la semana. La misma unidad de acción puede hacerlo como un grupo pequeño durante la semana. No deben ser separados, debe ser el mismo. El maestro debe ser el líder. O sea, que al menos en Perú eso es lo que ya está funcionando y estamos agradecidos a Dios. Pero si en tu iglesia no funciona así,
El pastor tiene que reorganizar su iglesia, tiene que hacer una sola estructura para que podamos avanzar juntos y más lejos. Entonces, ¿cómo cuida el pastor? Procurando que toda su unidad de acción o todos sus alumnos o los miembros de su unidad de acción pues estén en grupos pequeños, estén juntos, y el pastor, el maestro está llamándoles siempre, monitoreándoles ahí, quizás creando un grupo de WhatsApp, viendo y reuniéndolos constantemente, semanalmente para la reunión de grupo pequeño. Y aunque estamos en cuarentena, queridos hermanos, necesitamos recordar que nosotros podemos reunirnos virtualmente por las plataformas digitales que existen a disposición. Entonces, así el maestro cuida. Y finalmente, ¿cómo instruye? A través de las parejas discipuladoras, que acá le decimos en Perú, o parejas misioneras que ustedes, me parece, tienen allá, que es lo mismo, ¿no? Al final es lo mismo. La idea es que nosotros podamos estar de 2 en 2. Por eso, queridos hermanos, es importante, y acá voy a romper un mito que muchas veces se ha enseñado, y creo que ya no se usa, pero que en algunos casos puede quedar por allí. Los grupos pequeños no deben ser por afinidad. Siempre se ha dicho, hermanos, los grupos pequeños tienen que ser por afinidad. Y eso decían los libros evangélicos, pues hermanos. Pero los libros adventistas, los grupos pequeños nunca deben ser por afinidad, sino deben ser de manera geográfica. Geográfica, para que puedan estar juntos, cerca. Y las parejas misioneras no deben ser organizadas por afinidad o así como uno piense, sino que tienen que ser organizadas dentro de la unidad de acción para que el maestro, ese es el modelo que Jesús nos enseñó. Jesús, dice la Biblia, organizó a su grupo de 12 y los envió de 2 en 2, o sea que Jesús los organizó dentro de su unidad de acción o dentro de su grupo pequeño. Entonces, la pareja discipuladora es una gran bendición para poder avanzar en el trabajo, porque así nos enseñó el Maestro Jesús. Si nosotros tenemos esos 3 puntos anteriores, que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia, que la clase de maestros sea un centro de entrenamiento para cumplir la misión, y que el maestro no sea apenas un profesor, sino que sea un pastor que cuide, un pastor que alimente, un pastor que instruya, vamos a tener como resultado natural, pero intencional, una iglesia que se multiplica. Y la pregunta es, ¿no? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué la iglesia hace todo lo que hace? Todo lo que la iglesia hace tiene el objetivo de ganar personas para Cristo. Nada más. Nosotros aquí, igual que en Chile y otros países, tenemos colegios, tenemos universidad, tenemos ADRA, tenemos el CES, tenemos imprentas, tenemos hospitales. ¿Pero para qué? Todo lo que hace la iglesia lo hace para ganar personas para Cristo. Por eso, si nosotros queremos cumplir la misión de Cristo, si nosotros queremos multiplicar, si tú quieres que tu iglesia sea una iglesia grande, bendecida, tenga más personas para Jesús, tienes que entonces aprender a alimentar, cuidar e instruir. El pastor, el anciano, el maestro que alimenta, cuida e instruye, va a tener un rebaño más grande. Va a tener más rebaños, más ovejas y más recursos para que la obra de Dios sea creciente.